Hola chicos, buenas tardes. Vamos a trabajar hoy día entonces con los contenidos de la semana 9 y lo que vamos a hacer pues es trabajar con historia del Perú, pero atendiendo a los detalles de la invasión española. Vamos entonces a estudiar cómo es que se produce este choque cultural entre dos mundos, con las nefastas consecuencias que se van a dar sobre todo para nuestros territorios, que va a ser el continente americano. Vamos a entender en la primera parte, que va a ser la más extensa, que es la narración de cómo se producen todos estos hechos, cómo y por qué terminan llegando a estas tierras, y van a instaurar no solamente aquí en el Perú, sino en toda Latinoamérica, en toda América, en realidad, ¿no? Comprendemos lo que sería, pues, Norteamérica, que es México, ¿no? También en la zona de América Central, el Caribe, y aquí en América del Sur, los virreinatos, ¿no? De los cuales España va a instaurar para poder sacar provecho de nuestras riquezas, ¿no? Y robárselas y someter a la población a un sistema de discriminación, de explotación, ¿no? Y de robo sistemático, y cuyas consecuencias no han podido ser superadas hasta la fecha, ¿no? Porque parece que todavía continuamos bajo un sistema virreinal. Vamos entonces a estudiar y a entender cómo es que llegamos hasta esta situación. Entonces, hoy día trabajamos con tema de historia del Perú. Bien, vamos a la primera diapositiva entonces para empezar el tema. Muy bien. A ver, algo de esto ya se había mencionado, pero a grosso modo, que va a ser el asunto de la colonización española en las Antillas, ¿no? Ya saben que el término colonización, el término conquista, son términos que lo manejan ellos, ¿no? Porque en realidad nosotros entendemos que esto es toda una invasión. Vamos a ver bajo qué circunstancias es que esto se da. Recordemos algunos importantes antecedentes de esta situación. En primer lugar, habíamos visto nosotros en la clase pasada cómo en España, bueno, en Europa en general, cuando se instauraba pues este tipo de pensamiento que va a ser el humanismo, esta corriente filosófica que va a levantarse en contra del pensamiento teocentrista, de la visión religiosa medieval, y va a causar mucho revuelo y va a haber mucho enfrentamiento, ¿no? Por estas nuevas ideas. Vamos a ver el apogeo del arte renacentista, pero también vamos a ver las guerras religiosas, ¿no? De la Reforma y la Contrarreforma católica, y ver las grandes expediciones geográficas que se van a llevar a cabo con estas expediciones marítimas por parte principalmente de España y Portugal, y vamos a ver por qué ellos y bajo qué circunstancias sucedió. Algo que nosotros habíamos visto la semana pasada era el hecho de que en la zona, ¿no? Que hoy en día corresponde a Turquía principalmente, y todo el tránsito entre lo que es Europa, el continente asiático, y todo lo que abarca hoy en día la parte norte de la península arábiga, y el norte de África en la parte oriental, que sería Egipto, estaba bajo posesión del imperio turco otomano, que ya prácticamente había fagocitado todo el territorio que había sido el imperio bizantino, ¿verdad? Entonces, los musulmanes sabían de que había un excelente negocio en Europa, que era el del comercio de las especias, pero las especias eran traídas, ¿no? Principalmente de la India, de ahí era de donde venían. Entonces, el tráfico por el Mediterráneo era muy importante para poder cruzar toda esta zona y traer esto que tenía mucho valor, era muy costoso. Y los únicos que podían darse el lujo de comprar estas especias van a ser los nobles y los burgueses, que tenían el dinero para poder acceder a la compra de esto, ¿no? Entonces, esto va a permitir, ¿no? De que haya pues un negocio muy, muy importante, y había mucho dinero de por medio, pero los musulmanes no estaban dispuestos a permitir que este negocio cayera en manos de los cristianos, pero en realidad era un asunto, había un componente religioso, por supuesto, pero sobre todo
de tener la exclusividad y el monopolio de las especies, ya que estos van a tener el control de las rutas del Mediterráneo Oriental y la ruta a Asia. Entonces deciden pues hacerles un boicot a los mercaderes europeos para que estos no puedan cruzar esa zona. Entonces, vino toda esta necesidad, ¿no?, de buscar una nueva forma de cómo llegar a la India, eso lo habíamos mencionado en clase anterior, y por eso España y Portugal, que eran las potencias marítimas más importantes de ese tiempo, van a comenzar a competir a ver cuál de ellas es la que llega primero a la India, de alguna otra forma. Y recuerden que Portugal apostó por la ruta más fija, ¿no? Esta ruta fija era bordear todo África, algo que no se había hecho hasta el momento, pero que era lo más razonable, ¿no? Sin embargo, pues Portugal pasó mucho tiempo, pero iba sobre seguro y logra llegar a la India por el otro lado. En el caso de España va a demorar un poco más la situación, sobre todo porque Portugal termina patentando esta ruta y España tenía que encontrar cómo llegar a su propia ruta para poder llegar a la India de alguna otra forma. Entre España y Portugal había una gran diferencia en el sentido de que, a ver, España, a ver, Portugal era una potencia marítima. Portugal tenía la Escuela Náutica de Sagres, que había sido fundada por Enrique el Navegante, que era había sido hijo de reyes de Portugal, entonces le habían apoyado mucho para que cumpliera su sueño de ser un navegante, ¿no? Y en Portugal se había desarrollado una tecnología bastante moderna para su tiempo, de unas naves que podían mover las velas de acuerdo a la dirección del viento, que eran las carabelas, ¿no? Y se elaboraban en Portugal. Entonces, la mayoría de los marineros que se ofrecían a estos reinos para hacer estos viajes de exploración se iban a Portugal, porque Portugal tenía más prestigio, tenía mejores embarcaciones, ofrecía mejor paga y todo esto, estaba más posicionado, era más prestigioso. Y en segundo lugar, pues estaba España. Ahora, hacer estos viajes de exploración era muy peligroso y estaban poniendo su vida en juego, por supuesto que sí. Y si estos navegantes que iban, y eran muchísimos los que se presentaban en Portugal, y cuando eran rechazados ahí iban y se presentaban en España a ver cuál les daba estas, digamos, ofertas para poder hacer estos viajes de exploración, estaban arriesgando sus vidas también. Pero lo hacían porque querían fama, fortuna, títulos nobiliarios y una nueva vida, ¿no? Y el reconocimiento, ¿no? Entonces, estas personas lo hacían sabiendo que había mucho en juego. A ver, entonces, aquí vamos a encontrar este personaje que va a ser Cristóbal Colón, a quien se le atribuye haber nacido en Génova, lo que ahora es Italia, por eso se le dice el navegante genovés. Cristóbal Colón era un navegante que no solamente tenía un gran conocimiento, era un hombre del mar, sino que también era un humanista y había leído muchos textos de su tiempo que hubieran sido observados, vetados, y él había prestado atención a algunas observaciones de marineros más viejos que aseguraban de que muy probable la Tierra era redonda y que se podía entonces, según su razonamiento, llegar a la India por el otro lado si se marchaba hacia el horizonte, ¿no? Pero su idea era muy loca, había sido rechazado en Portugal, ¿no? Y en España también fue rechazado de entrevistarse con los reyes católicos, porque su idea era muy loca, pero ante una falta de ideas razonables para llegar a la India de alguna otra forma, los reyes católicos por fin decidieron darle oídos, ¿no? Y recibir a Cristóbal Colón y poderlo escuchar, ¿no? Ahora, lo que él proponía era totalmente revolucionario, totalmente descabellado, ¿no? Era incluso darle la contra a lo que decía la Iglesia Católica. El pensamiento establecido en esa época era que la Tierra era plana, ¿no? No sabían de la existencia de este continente que va a ser América,
Y ellos creían de que si las embarcaciones iban muy a mar abierto, podían llegar al borde de la tierra, porque si la tierra era plana, llegaban a los bordes y podían caer en unos abismos en donde había unos enormes monstruos marinos que se devoraban a las embarcaciones. Entonces, ese era el miedo que había y esa era la idea también que defendía la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué pasaba en particular con estos reyes? Isabel de Castilla y Fernando de Aragón los casaron a la fuerza, fue un matrimonio por conveniencia, porque les interesaba a los reyes de Castilla y de Aragón unir sus linajes para poder tener una complicidad en la unificación de los únicos reinos católicos que quedaban en España, que eran Castilla, Navarra, Aragón y León. Entonces, ¿qué pasaba? Que España, como ustedes saben, había vivido durante 7 siglos o sea, ya llevaban 7 siglos bajo la dominación de los musulmanes en la mayor parte de la península ibérica, incluyendo lo que ahora es Portugal. Por eso es que la reconquista española estaba simbolizada por el matrimonio de estos dos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, por la derrota de los musulmanes y que España pase a ser administrada desde estos reinos católicos de la parte norte y que comiencen a catequizar a la fuerza a la gente y a expulsar a los musulmanes del territorio. Entonces, el matrimonio de los reyes católicos era clave para conseguir muchas cosas y por eso es que en esta desesperación de esta competencia con Portugal van a decidir darle el visto bueno a Cristóbal Colón, aún sabiendo lo arriesgado que era tomar una decisión como esa. También cabe decir de que Fernando de Aragón nunca estuvo de acuerdo con esta situación y siempre le tuvo mucha bronca a Cristóbal Colón, en realidad le caía muy mal. Y la que sí se entusiasmó por su discurso y dándole crédito a lo que él decía fue la reina Isabel de Castilla, ¿no? Y ella, que tenía más poder político que él por el peso de Castilla frente a Aragón, entonces, decidió ella capitular, o sea, darle ella solamente el permiso a Cristóbal Colón en nombre de la corona española para que pueda hacer este viaje, ¿no? Y firma por eso con Cristóbal Colón, aunque Fernando de Aragón nunca estuvo de acuerdo y presta atención a ese detalle, la capitulación de Santa Fe. En esta capitulación, Isabel de Castilla se comprometía a reconocerle una serie de privilegios y Cristóbal Colón efectivamente conseguía llegar a la India por el horizonte, ¿no? Entonces, ¿qué cosa le va a prometer en esta capitulación de Santa Fe? Que Isabel de Castilla autorizaba el viaje, la expedición, y que le daría el 10% de todas las riquezas, ¿no?, que se obtuvieran en esta ruta que pudieran pues patentar. Todas las tierras que lograra anexar a España, porque de acuerdo con la mentalidad de la época, si llegaba a algún otro punto que no había sido reclamado por otro reino y sometían a la población local, ellos creían que así tenían derecho a anexarse y quedarse con ese lugar. Entonces, el 10% de las riquezas iban a ser para Cristóbal Colón. Además, él iba a ser el nuevo gobernador de esas tierras, porque para eso estaba haciendo ese tremendo viaje, entonces ese era otro de los privilegios que iba a poder acceder. También iba a convertirse en almirante vitalicio, que significaba pues tener un grado de nobleza gracias a la marinería y que además podría heredarle a sus hijos este título nobiliario. Y le dice, ¿no?, de que para que pueda hacer este viaje le va a mandar a construir las 3 más modernas carabelas en Portugal, ¿no? Y que va a tenerlas listas en el puerto de Palos de Moguer, que queda en Portugal, para que él pueda zarpar desde ahí. Entonces, Cristóbal Colón ya tenía todo listo, la capitulación firmada, pero le faltaba, ¿qué cosa? Gente para su tripulación. De acuerdo con cómo son estas cuestiones de marinería, para emprender pues un viaje de estas dimensiones en 3 embarcaciones se necesitaba tener una tripulación mínima de 100 personas para cada embarcación. Así es.
Sin embargo, él apenas tenía como unos 40 hombres de confianza, y por más que conocía a muchos marineros, la gran mayoría no querían ir, tenían miedo, porque estaban seguros de que la tierra era plana y que si marchaban al horizonte iban a llegar al borde de la tierra e iban a morir devorados por los monstruos marinos. Entonces nadie quería hacer eso. Entonces, Cristóbal Colón, al no poder convencer mucha gente para poder hacer el viaje, decidió pedirle a la reina Isabel que le dé permiso de visitar las cárceles, ¿no? Ahí donde estaban los presos más, los condenados a cadena perpetua, para ver si en canje por su libertad aceptaba, ¿no? Ir a hacer tremendo viaje, ¿no? Entonces, Cristóbal Colón logró convencer, pero apenas fueron 150 personas las que logró conseguir, o sea, la mitad de tripulación mínima, porque muchos presos prefirieron quedarse en la cárcel antes de ser llevados a morir al borde de la tierra. Entonces Cristóbal Colón va a empezar el que sería el primer viaje, porque él no tenía idea de cuántos viajes iba a llegar a hacer y todo lo que iba a pasar y lo que iba a descubrir. Entonces Cristóbal Colón partió del puerto de Palos de Moguer en Portugal, donde estaban listas las carabelas, y va a ir con rumbo a las Islas Canarias, que son una dependencia, unas islas que quedan frente a Marruecos, en África, pero que son dependencia española hasta el día de hoy. Y luego va a partir a mar abierto, ¿no? Y cuando estuvo ya bastante avanzado el recorrido, recuerde que la gran mayoría de los que iban en la tripulación eran delincuentes, ¿no? Y lo van a amarrar en el mástil del barco y lo van a amenazar con la espada. Y le dijeron a Cristóbal Colón que si no tocaban tierra en los próximos días, entonces lo iban a lanzar amarrado así al mar para que se lo coman los tiburones, porque los estaba guiando a una muerte fija. Entonces Cristóbal Colón estaba muy asustado. A los pocos días, Camilo de Triana, uno de los que iba en esta tripulación, que estaba en la parte más alta del barco, divisó tierra y comenzó a gritar tierra a la vista, pues, ¿no? Y todo el mundo entró en la algarabía porque era pues una salvación para ellos, ¿no? Y es así como estas tierras que van a lograr divisar van a ser en realidad, ¿no? Las Islas Bahamas, ¿ya? Las Islas Bahamas, que hoy en día son un lugar paradisiaco y todo eso, las Islas Bahamas, una de ellas, que es a donde llegan, Cristóbal Colón la va a llamar la isla de San Salvador. Mientras que los nativos de esa isla, los pueblos originarios, la gente va a llamarlo Guananí. ¿Mm? Entonces, Cristóbal Colón, en sus crónicas incluso, menciona de que le sorprendió mucho la gente que encontró en estas islas, ¿no? Decía que eran altos, fornidos, lucían bien alimentados, tenían todos sus dientes y andaban semidesnudos por el calor, y que además, ¿no? Tenían la piel ni muy clara ni muy oscura, algo que le hizo, según él, confirmar que había llegado a la India por el otro lado, y por lo tanto va a llamar a estas tierras en general las Indias Occidentales. Entonces él hablaba ya de que había comprobado, según él, que la tierra era redonda, que había llegado a la India por el otro lado y que iba a patentar esta ruta, ¿no? Para los españoles, ¿no? Pero lo que no tenía idea Cristóbal Colón es que había descubierto un nuevo continente, ¿no? Y por eso terminan llamándonos indios a los de América, ¿no? A los de este nuevo continente, pero en realidad por un error, porque en realidad los indios son de la India. Si usted conoce a alguien, indio es India, son de la India, ¿no? Porque ni siquiera es correcto decirles hindú. Hindú es solamente si él profesa el hinduismo, pero si profesa otra religión, o sea, puede ser un indio o una india, pero que profesen el hinduismo o el budismo o el islam o el cristianismo, lo que sea, ¿no? Entonces, por eso van a conocer esta tierra como las Indias Occidentales a secas. Entonces, va a dar una vuelta explorando la zona y va a llegar a ver esta serie de islas del Caribe, ¿no? Y va a regresar a España, donde va a llegar con la gran noticia de que, según él, había llegado a las Indias Occidentales por el otro lado. Entonces, pues, va a tener una gran algarabía, todos ahí que habían descubierto, pues, estas rutas para España, y Fernando de Aragón e Isabel de Castilla lo van a recibir,
y le van a dar permiso que inicie un segundo viaje inmediatamente, pero esta vez que sea un viaje de ya de conquista, ¿no? Para que venga la gente española a tomar posesión de estas tierras. Por eso es que este segundo viaje ya va a ser mucho más nutrido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esta vez ya va a encontrar ¿no? Más gente dispuesta a viajar e incluso a asentarse para tomar posesión de estas nuevas tierras, ¿no? Mucha gente oportunista. Entonces, esta vez en el segundo viaje, va a salir de España, esta vez sí de España, ya no de Portugal, o sea, ya no del puerto de Palos de Moguer, sino en el puerto, hay puertos de Cádiz y de Sevilla, de allá de España, va a partir de España, va a ir con rumbo a las Islas Canarias y luego sigue a mar abierto para poder llegar a las islas del Caribe. En este segundo viaje, ¿no? Es que a la isla que es Cuba en la actualidad, la isla más grande del Caribe, la va a denominar la isla Juana, en homenaje a la hija de los Reyes Católicos. Y esta isla que vemos acá, esta isla la va a denominar la isla Isabela, en homenaje a la reina Isabel. La mitad de esta isla es Haití, hacia la izquierda, y la otra mitad, la parte más grande, es República Dominicana. Otras islas que recorrió y les puso nombre van a ser la isla de Jamaica, que recibió el nombre de Santiago en ese tiempo, la que está aquí debajo de Cuba, y luego esta isla que está frente a República Dominicana, que es la isla de Puerto Rico. ¿Ya? Puerto Rico, en esa época la llamó la isla de San Juan. Sin embargo, ¿no? En lo que hoy en día es República Dominicana, lo que es su capital en la actualidad se llama Santo Domingo, ahí se quedó la mayor cantidad de españoles que venían en estas embarcaciones y van a fundar ahí el primer asentamiento español en América, que se va a denominar La Española, así le van a poner de nombre. Bueno, cuando Cristóbal Colón va a querer reclamar, ¿no? Ah, ya, chévere, ¿no? Ya me instalé, ya descubrí estas tierras, ya dejé la gente, ahora quiero reclamar los privilegios que se me otorgaron, ¿no? Decía él, ¿no? Con la firma de la capitulación de Santa Fe. Sin embargo, cuando regrese a España, se va a topar de que Fernando de Aragón e Isabel de Castilla estaban muy distantes, ¿no? Muy fríos con él, y él quería proponerles hacer un nuevo viaje, pues, ¿no? Y porque quería, pues, tomar de una vez posesión de todas las cosas que le habían ofrecido. Sin embargo, Cristóbal Colón va a hacer, en otras palabras, lo mandaron a rodar y él va a pasar pues mucho tiempo intentando ver la forma de convencerlos para un nuevo viaje, porque su objetivo era que le reconozcan todos estos privilegios, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Ya España había tomado posesión de todo, no querían hacerse los locos y no querían reconocerle nada a Cristóbal Colón. Por eso es que él, después de unos pocos años, logra por fin convencerlos con la idea de que le permitan explorar un poco más la zona y aumentar los dominios de España. Entonces, muy a regañadientes, pero pensando de manera ambiciosa, le van a permitir que haga un tercer viaje, aunque le van a dar un presupuesto muy, pero muy ajustado. Entonces, Cristóbal Colón va a partir de España con rumbo a las Islas Canarias y luego va a tener que hacer otra parada en unas islas que quedan acá frente a las costas de África también, que se llaman las Islas de Cabo Verde, que son un país en la actualidad, y ahí él va a hacer otra parada. ¿Por qué es importante esta parada? Porque ya no va a ir de frente, sino que va a ir tomando una línea, pero hacia el sur. Y en este tercer viaje va a tocar por primera vez tierra firme, o sea, tierra continental, porque hasta ahora solamente había pisado la zona de las islas del Caribe, nada más, ¿no? Entonces, cuando estaba cruzando toda esta zona, él venía con marineros españoles y marineros italianos, y ellos comenzaron a gritar emocionados, que les llamaba la atención que en lo que ahora sabemos que es la desembocadura del río Orinoco, habían en estas zonas nativos
que vivían en palafitos. Cuando vemos la selva, por ejemplo, ¿no? Que viven en unas casas de cañas que inclusive están ancladas en el agua de los ríos, porque así la gente puede salir de frente al río y utilizarlo como vía de transporte y también para pescar, y así se protegen de las piedras. Entonces era tanta la sorpresa de estos marineros, ¿no? Decían, mira, esta gente vive como en Venecia, sobre el agua, ¿no? Viven como en Venecia. Porque los italianos lo conocían eso y era la forma de comparar, ¿no? Es lo que conocían. Pero los españoles, que tan despóticos y tan discriminadores, digan, ¿cómo van a decir que esto es Venecia? ¿Cómo va a ser Venecia? Esto será pues Venezuela. Era una forma despótica de decir Venecia, Venezuela. Y es así, como decir de Plaza Plazuela, ¿no? Cómo queda ya en la memoria popular de que esa zona fue denominada Venezuela. La cosa es que Cristóbal Colón estaba tan perdido que esa zona era China, así que estaba bien perdido, ¿no? Y va a ir con rumbo a las islas del Caribe, pero su verdadero plan, sus verdaderas intenciones eran poder tomar el control, ¿no? De ser gobernador, de recibir las riquezas y todas aquellas cosas que se le habían ofrecido en la capitulación de Santa Fe. Sin embargo, va a ser expulsado, maltratado, y ya ni bien él había llegado a hacer estos reclamos, en uno de los barcos que partía rumbo a España, habían ya mandado la información para que los reyes católicos se enteren de que Cristóbal Colón estaba ahí fastidiando. Entonces Cristóbal Colón regresa molesto a España y sin embargo va a ser interceptado por guardias reales para ser llevado al palacio. Y en el palacio lo estaba esperando Fernando de Aragón. Y le dice a Cristóbal Colón que él ha tenido noticias de que ha sido visto, ¿no? En esas zonas de las islas del Caribe reclamando cosas que no le corresponden, ¿no? Y que si él vuelve a hacer eso, vuelve a ser visto en esas zonas, entonces Fernando de Aragón le promete que lo va a meter preso de por vida. Cristóbal Colón arde en cólera, dice de que a él le corresponde todo esto en la capitulación de Santa Fe y que por último quiere hablar con la reina Isabel porque con ella firmó la capitulación. Fernando Aragón le dice de que la reina Isabel está muy enferma, ¿no? Y que por lo tanto es con él solamente con quien puede hablar y que se vaya, ¿no? Y que ya sabe, ya está advertido. Bueno, Cristóbal Colón se siente estafado y comienza a idear un plan de cómo volver a estas zonas. Entonces, va a pasar como 4 años intentando juntar el presupuesto porque estos viajes eran carísimos, inclusive pues buscando financiamiento de judíos, de mercaderes, a quienes les había prometido que iba a buscar nuevas tierras, ¿no? Con la finalidad de convertirlo en lugares para materias primas, ¿no? Exóticas que podrían ser aprovechadas por estos mercaderes. Entonces Cristóbal Colón parte en el que sería su último viaje, ¿no? En este viaje entonces él va a cruzar por las islas del Caribe y rápidamente la noticia llegó a España, porque así mandaban cartas en las embarcaciones que estaban partiendo siempre ida y vuelta para España, para que se enteren los reyes católicos que Cristóbal Colón estaba de nuevo ahí. Como Cristóbal Colón fue ignorado y maltratado, entonces decidió explorar un poco más con la finalidad de anexarse nuevos territorios, pero esta vez para él y sus mercaderes. Y es así como llega por primera vez a toparse con tierras de Centroamérica. Y ahí en Centroamérica estuvo a punto de ser asesinado por unos naturales que mataron a muchos de sus hombres, lo tomaron de prisionero y él, por un conocimiento occidental que tenía al ver que iba a ocurrir un eclipse de sol, hizo todo un teatro como que él estaba produciendo todo eso para que las personas que lo tenían secuestrado en esta comunidad pensaran de que él era un dios y que si lo mantenían ahí o lo mataban, entonces les iba a apagar el sol para siempre. Y como estaba ocurriendo el eclipse y él había dicho que eso iba a ser, entonces tuvieron miedo y lo soltaron, ¿no? Pero va de nuevo con rumbo a las islas del Caribe, en donde va a ser maltratado, le metieron una tremenda paliza y lo regresaron enmarrocado en una embarcación a España. Ahí entonces lo llevaron al palacio y
Fernando de Aragón le dijo, ¿no? Lo que en realidad él, lo que él le había dicho, ¿no? ¿Qué te dije? Que si volvías a ser visto y todo esto, entonces te iba a mandar a cadena perpetua. Y es así como cumplió, ¿no? Lo prometido y lo mandó a arrestar. Pero Cristóbal Colón pedía entrevistarse con la reina Isabel de Castilla, finalmente, porque era con ella con quien había hecho el trato. Y él dice, pues eso es imposible, porque la reina durante tu ausencia ha fallecido, así que soy yo el que toma las decisiones. Y lo mandó a la cárcel. Apenas duró 4 meses, 4 años de vida llegó a cumplir en la cárcel, ¿no? Porque las condiciones eran terribles y murió amargado, escribiendo crónicas, reclamando que había sido estafado por los reyes católicos, ¿no? Y lo más importante, Cristóbal Colón murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Él estuvo seguro en todo momento que había llegado a la India por el otro lado. A ver, llegamos entonces a un punto muy importante, ¿no? Ya sabíamos que los españoles estaban en el Caribe, ¿no? Ahí tejiendo su red de abusos y de robos. Y vamos a ver cómo es que terminan los españoles llegando aquí a el Tahuantinsuyo, al Perú, ¿ya? Vamos a hablar entonces de lo que ellos denominan la conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? Que no es otra cosa que la invasión a el Imperio Incaico. A ver, al pasar el tiempo, el asentamiento en lo que era Santo Domingo, la española, eh, pasó a un segundo plano y lo que se había convertido ahora en el centro o la ciudad más importante en América que ellos tenían era en Panamá, lo que ahora es la capital de Panamá, Castilla de Oro, así la van a denominar. Panamá entonces estaba convertida en el asentamiento español más importante ya para esos tiempos. Estamos hablando de los años, ¿no? Del 1520 más o menos, era Panamá el asentamiento español más importante. Vamos a hablar entonces de este personaje que va a ser Francisco Pizarro. Francisco Pizarro es un personaje odiado por muchos y amado por un grupo, ¿no? De descendientes españoles, ¿no? Eh, Francisco Pizarro es en realidad un personaje como cualquier otro en su tiempo, ¿no? No tenía, digamos, nada de especial su manera de invadir o las cosas que él va a hacer, porque cualquier otro hubiera actuado, me refiero en el sentido de venir a someter, a robar, a saquear, porque ese era el pensamiento que había en ese tiempo. O sea, llegabas a unas tierras, te enfrentabas con los naturales, si les ganabas, entonces te quedabas con las tierras, eso es lo que ellos pensaban, y las dominabas porque ellos habían perdido esas tierras defendiéndolas y no habían ganado la batalla contra los invasores. Entonces, Francisco Pizarro, según el más importante de sus biógrafos, que va a ser José Antonio del Busto, un historiador ya fallecido de la Universidad Católica, José Antonio del Busto recopila muchos aspectos de su vida para tratar de entender cuáles fueron las motivaciones que lo llevaron a Francisco Pizarro de hacer semejante recorrido y llegar hasta el Tahuantinsuyo. Vamos a ver cómo y por qué. Bueno, Francisco Pizarro
Nació en el sur de España, en la región que se denomina Extremadura. Se llama así porque la tierra es extremadamente dura para la agricultura, no es buena, pero sí es rica en pastos naturales y por lo tanto se puede hacer ganadería de cierta altura allá en el sur de España, en Extremadura. Entonces, Francisco Pizarro nace en un pueblo que se va a denominar San Miguel de Trujillo, ¿m? Y fue hijo de dos adolescentes. Todos estos datos son importantes porque van a condicionar por qué tenía esa ambición desmedida, ¿no? Francisco Pizarro nace de una adolescente que era sirvienta en un convento, ¿no? Las monjas, y de un joven menor de 20 años llamado Gonzalo Pizarro, apodado el Mozo, que significa que tenía menos de 20 años, efectivamente. Entonces, esta chica que era sirviente en un convento era muy pobre y este sujeto venía de una familia la más acomodada de San Miguel de Trujillo y vivía en una tremenda casa enrejada frente a la plaza principal. Y ellos tenían una categoría, su familia, de Gonzalo, sí, pues Gonzalo Pizarro el Mozo, eran los Pizarro, que tenían un rango de nobleza de ser hidalgos. El título de hidalgo era una distinción nobiliaria para aquellos que descendían de alguien que había brindado servicios militares de una manera destacada a la monarquía. Entonces los Pizarro eran nobles en categoría de hidalgos en San Miguel de Trujillo. Y por eso es que este sujeto se burló de Francisca González, que era el nombre de la mamá de Francisco Pizarro, y la dejó embarazada y nunca reconoció a Francisco Pizarro. Él va a crecer con ese nombre, Francisco Pizarro, porque su madre se lo puso, pero nunca fue reconocido y mucho menos recibió un título de nobleza, que él siempre consideró que se le había sido arrancado, a pesar de que era hijo de un Pizarro, ¿no? Gonzalo Pizarro nunca se hizo cargo de él, nunca lo reconoció como hijo, y se casó con una mujer noble y de esa manera sí le pudo traspasar el grado de hidalgos a los hijos legítimos que tuvo con ella, que van a ser los tres hermanastros de Pizarro que por desgracia no van a venir a tallar acá a estas tierras en esta narración, como vamos a ver, cómo es que terminan metidos acá todos los Pizarros. Bueno, entonces Francisco Pizarro creció en la más absoluta pobreza y ignorancia, pues fue analfabeto durante toda su vida. Su madre tuvo otros hijos, ¿no? Que fueron sus medios hermanos, ¿no? Con otro hombre, y él creció como hijo mayor, pasando una serie de premuras. Esto es importante porque siempre buscó el reconocimiento de su padre y nunca se lo dio. Entonces, Francisco Pizarro, a la edad de 13 años, se fue huyendo de ese pueblo porque había desbarrancado según sus biógrafos, a una piara de cerdos que los hombres ricos les daban a cuidar a los chicos pobres a cambio de unas propinas, y tuvo miedo de ser azotado en la plaza pública y por eso es que huyó con unos caminantes rumbo a Sevilla, al sur de España. La cosa es que su biógrafo menciona que aparece Francisco Pizarro nuevamente después de años regresando a su pueblo, se sabe de él, convertido en todo un soldado, ¿no? Que había luchado en favor de la corona española y que ahora era un soldado, aunque no tenía pues ni fortuna ni tampoco títulos nobiliarios, pero regresaba no era tan viejo, pero tenía ya una jubilación de soldado. Sin embargo, un soldado no tenía nada que hacer en tiempos de paz en ese pueblo y Francisco Pizarro le empieza a prestar atención a aquello de lo que los hombres hablaban en las cantinas. Todos los hombres hablaban de cómo hacerse rico en las Indias Occidentales, ¿m? Porque en ese tiempo se les seguía llamando así a todas estas zonas. Estos hombres soñaban con cruzar el Atlántico con la finalidad de llegar a las Indias Occidentales y hacer fama, riqueza, empezar de cero. Entonces se le metió eso en la cabeza a Francisco Pizarro y por eso es que va a tomar la decisión de descender del nivel de soldado al cual él había llegado para convertirse en paje, es decir, bajar
de nivel en lo que es la milicia, dejar de ser un soldado para convertirse en un ayudante con la finalidad de que le permitan llegar, ¿no? Aquí a el continente, a las Indias Occidentales. Y es así como con otros marineros y exploradores, Francisco Pizarro logra llegar por fin y cumplir su sueño de estar en las Indias Occidentales y llega a Panamá. En corto tiempo, Francisco Pizarro, que estaba al servicio de otros exploradores y marineros, consigue hacerse un lugar y volverse uno de los hombres más ricos e influyentes de Panamá. Pero eso para él no era suficiente. Entonces Francisco Pizarro, que siempre acompañaba a estos expedicionarios, estuvo presente en la expedición del descubrimiento de la Mar del Sur, o sea, cuando se dieron cuenta que Panamá era en realidad bastante angosto y que se podía llegar al otro lado del océano atravesando esa estrecha franja. Entonces, ¿qué ocurre? Varios comunidades indígenas nativas de los alrededores habían sido obligadas por los españoles a castellanizar a sus líderes, ¿no? Y les habían obligado a que cuando los españoles llegaran por estas zonas, les dieran alimento y cobijo, ¿no? Porque estaban en exploraciones. Entonces, cuando él iba de regreso en este descubrimiento de la Mar del Sur, ¿no? Ocurrió una anécdota que cambiaría el destino tanto de él como el nuestro para siempre, ¿no? Él estaba comiendo y habían soldados también lo estaban haciendo, estaban por ahí, y Comagre, el cacique, o sea, la autoridad de esta comunidad, que estaba castellanizado a la fuerza, estaba atendiéndolos porque si no, pues ese era el mandato que los españoles habían dado, si no hasta lo podían matar, se llamaba Comagre, y tenía un hijo adolescente que se llamaba Panquiaco y que tenía 15 años de edad, ¿ya? Y como todos los muchachos indígenas, les gustaba jugarle una broma pesada a los españoles, a los soldados españoles. Por eso es que los muchachos indígenas trataban de conseguir algo brillante, ¿no? Que fuera oro, plata o algo de metal, para lanzarlo en medio de los españoles que estaban juntos, para ver cómo se peleaban como perros por un hueso, y así los muchachos se mataban de risa, porque ellos no entendían qué les fascinaba tanto estos metales. Entonces, Panquiaco, ¿no? Les hace esa broma a los soldados que iban acompañando este comité de expedición, y en el acto saltaron buscando quitarse pues esta pieza, ¿no? Y Panquiaco, que estaba castellanizado, le grita, ¿no? Y eso está cronicado, le dicen en español: pues por tan poca cosa se peleáis, cristianos. Si supieran que hay un reino que está cubierto de oro, que tiene unos hombres muy poderosos, ricos, tiene oro, riquezas, y él, mientras él hablaba todo eso, se le fueron encima estos soldados españoles y le pusieron la espada en la cara y le dijeron: dinos pronto, ¿dónde está dónde están esas tierras, indio? Habla pronto, le exigieron. Pero este muchacho, pues era tan joven y él no conocía muchos lugares, pero sí había escuchado de comerciantes y los rumores de boca en boca de que había unos hombres muy ricos y poderosos que venían del sur y que traían prendas de oro y que venían de un reino, ¿no? Muy rico. Entonces, desesperado, no supo qué responder y lo único que les dijo fue: ven, ¿cómo se llama? Queda al sur, ¿no? Al sur, en el cacicazgo de Virú. ¿Por qué? Porque él, como jovencito que era, lo más, a ver, lo más lejos que él conocía era el cacicazgo de Virú, que era pues una distancia no muy larga, donde había un cacique que se llamaba Virú, así como su papá se llamaba Comagre, este cacique se llamaba Virú, y cuando los españoles lo soltaron después de que les dijo todo esto, entonces ellos van a decir, eh, el reino del oro es el reino del Perú, o sea, de Virú quedó Perú, porque es así como ellos lo escucharon, lo van a pronunciar. Y sin darnos cuenta, aquí ya nosotros teníamos nombres, sin que nos hubieran preguntado cómo nos llamábamos, pero ya
el reino del oro era sinónimo de el reino del Perú. Entonces, esta anécdota se le quedó en la mente a Francisco Pizarro, que decidió que él iba a buscar dónde estaba este reino. Entonces, Francisco Pizarro regresó a Panamá y ahí se puso en contacto con gente que le podría ser útil. ¿Para hacer qué cosa? Lo que él iba a denominar una empresa, o sea, emprender, ¿no? Este viaje, una empresa por eso. La empresa del levante, es decir, marchar hacia donde se levanta el sol. Y para eso necesitaba tener socios. Por eso fue y buscó primero a Diego de Almagro. Diego de Almagro, según sus biógrafos también, era manchego de nacimiento, había nacido en La Mancha, España, y había tenido una vida tan desdichada como la de el Lazarillo de Tormes, ¿no? Y desde muy joven había tenido que buscarse la vida, ¿no? Y había ido a parar ahí a Panamá, donde tenía el oficio de ser recogedor de indios. Imagínense, esa era su chamba. Vamos a ver qué oficio tan terrible, delincuencial, como ahorita vamos a ver, ¿no? También mencionan sus biógrafos que Diego de Almagro era completamente analfabeto, había sido tan pobre que tenía el cuerpo todo torcido como consecuencia del raquitismo que había sufrido desde la infancia por la privación de alimentos, así como también tenía el rostro picado de viruelas porque había sobrevivido a un brote. Entonces, Almagro era un sujeto bastante rudo y que su trabajo era ser recogedor de indios. O sea, él se metía a las comunidades de los indígenas de lo que hoy en día es Nicaragua y los va a secuestrar para venderlos como esclavos o para obligarlos a hacer trabajos forzados. Ese era su gran amigo de Pizarro. Pero necesitaban a alguien más, alguien que les facilitara los contactos, alguien que pudiera convencer al gobernador de Panamá de que les diera permiso y que les diera financiamiento. Así que decidieron acudir a Hernando de Luque. Hernando de Luque era nada más y nada menos que el obispo de Panamá. Y es el socio de la conquista que nunca salió de Panamá. Él nunca fue a ningún viaje ni nada. Él estuvo todo el tiempo allá porque se encargaba de ver este asunto de las relaciones oficiales, por decirlo así. Entonces lo convocaron y se juntaron estos tres en lo que se va a denominar la empresa del Levante, y la misión de Hernando de Luque era conseguir el permiso y el financiamiento, cosa que logró en poco tiempo, del gobernador de Panamá que se llamaba Pedro Arias, más conocido como Piedrarias. Entonces, Francisco Pizarro va a conseguir, ¿no?, ese financiamiento y el permiso y todo, y en poco tiempo ya tenía todo listo. Pero había un detalle, solamente iba a partir con Almagro. La embarcación de Almagro no estaba en tan buenas condiciones, ¿no? Por eso va a marchar con 2 o 3 días de retraso frente a la de Pizarro, que estaba en mejores condiciones e iba por delante, ¿no? Adelantaba 2 o 3 días. Este dato es importante, ¿ya? Entonces empezaron el primer viaje. Ellos no sabían que iban a terminar teniendo 3 viajes y que estos iban a durar cuántos años y cuánto tiempo, como ahora vamos a ver. Vamos a hacer un mega resumen y luego vamos a hablar en líneas generales. El primer viaje se conoce como el fracaso de la expedición, porque va a ser el viaje más corto en términos geográficos, duró como 1 año y 2 meses. Sin embargo, fue un fracaso en el que casi pudieron terminar muertos, como ahora les voy a contar. Luego vemos el segundo viaje. El segundo viaje se llama de la confirmación de la confirmación de la existencia del Tahuantinsuyo, porque es en este segundo viaje que, para nuestra desgracia, logran llegar muy muy cerca y confirmar de que esta era la tierra del oro, la tierra del Perú. Y finalmente el último viaje, que es cuando ya
van a buscar el permiso del rey Carlos V en España y capitular para poder venir a invadir y robarnos, tomar posesión de todas estas tierras, ¿ya? A ver, entonces vamos a explicar qué pasó con cada uno en particular. El primer viaje entonces, ellos van a partir de Panamá y se van a mover por las zonas ya conocidas. La zona más lejana en donde había presencia de españoles era en Chochama, ya como vemos aquí en el mapa, ¿no? Y el resto eran zonas completamente inexploradas. Estas zonas son de muy difícil geografía, son un paraíso hermoso geográficamente hablando, el paisaje y todo eso, pero son muy difíciles de atravesar. Esas son las famosas selvas del Darién. Debe usted haberlas oído mencionar, sobre todo en los últimos tiempos, porque muchos venezolanos hoy en día que salen de Venezuela o salen ya después de haber estado en Colombia o los que han estado aquí en Perú, cruzan toda esta zona que está mostrándose aquí en el mapa como la selva del Darién para poder llegar así a Estados Unidos. Entonces es importante mencionar lo agreste de este territorio. Y es por eso, ¿no?, que aquí van a pasar una serie de penurias, ¿no? Algo que les va a llamar mucho la atención era de que muchos nativos no parecían. Y ellos estaban acostumbrados a ver multitudes de indios flecheros siempre recibiéndolos cuando ellos pasaban por ahí, entonces había enfrentamientos. Pero ahora les llamaba la atención de que no veían indígenas, no veían nativos. Entonces llegan a algunos lugares, como por ejemplo un lugar que van a llamar Puerto Deseado, porque pudieron comer, abastecerse y todo lo pasaron bien, por eso era un lugar deseado, hasta que llegan a una orilla que pueden ver a la distancia de que habían unos nativos que estaban preparando unos alimentos en unas ollas. Entonces los españoles se apresuran a desembarcar, los nativos corrieron por las montañas y descubren que lo que estaban cocinando eran restos humanos, eran brazos, piernas. Entonces los españoles se asustan y dicen, ¿no? Estos indios son antropófagos, son tan pobres que tienen que comerse los unos a los otros, ¿no? Por eso llamaremos a este lugar Puerto del Hambre. Pero en realidad eran antropófagos, pues no. Habían sacrificado miembros de su comunidad con la idea de dar una lección y asustar a los españoles, porque era tanto el miedo de que sigan avanzando por esas tierras que buscaban que de repente de esa forma se asustaban y ya no seguían avanzando. Entonces, luego va a llegar primero Francisco Pizarro y sus hombres a un lugar muy cerca de la desembocadura del río San Juan, ¿no? Esto es en zonas que están entre las fronteras de Colombia con Ecuador por la parte occidental de América, y que son selvas, como decir, si fuera la selva amazónica, pero pegada al mar. La cosa es que ahí van a encontrar un pueblo que van a denominarlo el Fortín del Cacique de las Piedras, porque ahí van a encontrar una fortificación antigua. Les llamó la atención a la gente de Pizarro y a su gente de que no hubieran gente, no hubieran indígenas, así que pudieron comer, descansar, y cuando vino la noche les cayó una multitud de indios flecheros, ¿no? De tal forma de que muchos de los hombres de Pizarro murieron y Francisco Pizarro fue herido con 7 heridas de lanza, imagínense, ¿no? Así, casi moribundo, uno de sus hombres lo rescató y lo subió pues a la embarcación y lo va a proceder a llevar a Chochama para que pueda intentar salvarse, ¿no? Pero allá entonces va a buscar salvarse en Chochama, lo que no sabía Almagro, que había partido con esa misma dirección, era de que iba a tener el mismo recibimiento, a pesar de que llegó días después. Al principio no sospechó nada, no vio nada que le hiciera sospechar lo que había pasado, no sabía dónde estaba Pizarro, y ahí van a comer, van a descansar, y en la noche también les cae una multitud de indios flecheros, y en ese enfrentamiento, Almagro se enfrenta cuerpo a cuerpo con un indígena que termina clavándole una lanza en el ojo. A Almagro en ese momento entonces es que queda tuerto. Y así,
desangrándose, va a pedirle a uno de sus hombres que antes de subirse a la embarcación los sobrevivientes y huir, incendie ese puerto, ese pueblo, que en adelante se va a llamar Pueblo Quemado. Y va a Chochama a intentarse recuperar. Y grande su sorpresa que ahí se le encuentra a Francisco Pizarro hecho una desgracia igual que él. Entonces, mientras intentaban recuperarse de esas graves heridas, llega una comitiva que los había estado buscando. Para decirles de que Pedrarias, ¿no? El que les había dado pues el permiso y el financiamiento, ya pues un año y medio no tenía noticias de él, que tenía la intención de anular la expedición. Entonces Almagro, que todavía se estaba recuperando, le pide a Pizarro, dice, yo voy a ir, voy a hablar yo con Pedrarias para decirle cómo van las cosas, todo, y que nos permita continuar. Pero vean ustedes que estaban en un estado lamentable, y aún así seguían con esta misión de continuar el viaje con tal de los privilegios que ellos pensaban que iban a obtener. Entonces, Almagro se dirige a hablar con Pedrarias. Pedrarias, cuando lo vio tuerto, no confió en sus palabras, y lo único que pudo decir Pedrarias es que quería anular la expedición, porque si le pasaba algo a Francisco Pizarro, entonces quién iba a responder por todo lo que él había pactado, ¿no? Y le dice que en todo caso va a mandar a alguien que sea igual de responsable de Pizarro por esta expedición. Y Almagro dice no, porque no querían que se viniera nadie más, pues, ¿no? Dijeron, en todo caso, yo puedo asumir con la misma responsabilidad de Pizarro. Y al final, Pedrarias, bueno, dijo que sí, pero que para estar más tranquilo les iba a mandar un experimentado marinero para que les ayudara a surcar esos difíciles mares y tuvieran que parar lo menos posible. Y ahí le impusieron prácticamente a un marinero llamado Bartolomé Ruiz. Y Bartolomé Ruiz entonces lo fue a acompañar, y aquí empieza oficialmente el segundo viaje, ¿no? Cuando parte Almagro de Panamá con rumbo a Chochama para informarle todas estas cosas a Pizarro. A Pizarro no le gustó para nada de que Almagro ahora tuviera las mismas prerrogativas que él, porque él quería tener todos los beneficios y él darle lo que buenamente quisiera a Almagro y a los demás. Pero ahora pues ya tenían el mismo ranking. Y tampoco le gustó la presencia de Bartolomé Ruiz, porque era como tener una espía, ¿no?, de Pedrarias ahí en su expedición. Pero la cosa es que así empieza el segundo viaje. El segundo viaje les fue fatal, porque tuvieron que atravesar todas estas selvas espesas y van a sufrir de malaria, picadura de mosquitos, lluvias torrenciales, tuvieron que comer larvas, insectos, tortugas, ¿no? Lo que pudieron encontrar, ¿no? Y van a pasar olas de calor, ¿no? Las lluvias torrenciales, rayos, truenos, entonces un clima horrible, y honestamente estaban pues muy asustados, y los hombres de Pizarro y los hombres de Almagro lo único que querían era regresar. Pero ahí es donde ocurre una situación. Mientras ellos se encontraban descansando y reponiéndose para poder continuar con todo este viaje, va a llegar una embarcación procedente de Panamá que los había estado buscando, ¿ya? Esta embarcación entonces, ¿no? Venía con la noticia, ¿no?, de que había muerto Pedrarias, había sido decapitado, y que ahora había un nuevo gobernador, y el nuevo gobernador quería saber en qué iba esta expedición, sino en todo caso para anularla, ¿no? Entonces, los hombres de Pizarro y Almagro estaban tan enfermos y tenían tanto hambre que la verdad ya querían regresarse. Pero antes de que ellos pudieran subirse a la embarcación, y algo habían sido amenazados por Pizarro y Almagro, que habían dicho que al primero que vieran hacer eso lo iban a destripar ahí en el acto, que no le iban a permitir que se fuera así, ¿no? Entonces, ante esa impotencia, ¿no? Almagro dice, ¿no? No, pero yo voy a ir a hablar con el nuevo gobernador de Panamá, y es más, le voy a mandar unos regalos de estas tierras, cosas que habían saqueado de algunas comunidades donde habían llegado a enfrentarse y a meterse, y ofrece, bueno, va a llevar
plumas de aves exóticas, frutos, cosas que les obliga a recolectar a los hombres que estaban hasta la pata, pues estaban muy mal de salud y todo esto. Y ellos asustados, queriendo que los rescaten, deciden mandar adentro de un ovillo de lana que iba como regalo para la esposa del nuevo gobernador, una letrilla. Entonces Almagro se fue llevando todos los regalos y no sabía que ahí estaba una frase que lo iba a vender, qué cosa era en realidad. ¿Qué decía esa letrilla? Eso está cronicado. Decía lo siguiente: pues señor gobernador, miradlo bien por entero, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero. Entonces era una forma de decir, ¿no?, de que Almagro le iba a ir a mentir, porque él quería recoger permiso, dinero, eh, alimentos y hombres, pero el carnicero se había quedado ahí, que era Francisco Pizarro, y que los estaba guiando a una muerte fija. Entonces, cuando Almagro logra leer esto, cuando el gobernador logra enterarse de esto, entonces desautoriza por completo a Almagro y le dice que esa operación está cancelada, ¿no? Y decide mandar una tremenda embarcación al mando de uno de sus hombres que se apellidaba Tafur, para poder traer y rescatar a todos aquellos, ¿no?, que estaban ahí secuestrados en esta expedición. Y que también se anule pues por completo esta expedición. Pero en ese tiempo, entre que se había ido Almagro, entre que había pasado esto y viene la embarcación, todos esos días había ocurrido algo sorprendente. Bartolomé Ruiz salía todos los días bordeando estas zonas que iba a navegar, y en una de esas termina cruzando la línea ecuatorial. Se convierte en el primero de los navegantes en cruzar la línea ecuatorial. Y en uno de esos viajes cortos de exploración, antes de mandarse con todos, pues porque tenían que pasar tiempos que se reponían, juntaban alimentos, termina topándose con una tremenda balsa de naturales, o sea, de indígenas. Era una balsa enorme, que el mismo Bartolomé Ruiz decía que era muy superior a su embarcación. Y cuando la ve, decide acercarse lo más que puede, y los que iban a bordo de la balsa se van a lanzar hacia los costados, pues hacia el mar, asustados pensando que iban a colisionar. Y solamente 3 adolescentes varones quedaron en medio de esa embarcación, de esa balsa, y Bartolomé Ruiz se dio cuenta de que eran diferentes, que tenían ropas de lanas con prendedores de oro, que iban finamente vestidos, y que todas las cosas que traían en esa balsa para poder truequear. ¿Quiénes eran? Eran tayanes, eran del grupo étnico de Paita Piura, ¿m? Grandes comerciantes y navegantes, ¿no? Y se van a topar así con Bartolomé Ruiz, y él va a llevarse a estos 3 adolescentes, los obliga a subir a su embarcación con muchas pertenencias que estaban en la balsa, y va y se los va a presentar a Francisco Pizarro. Mira, le dice, he encontrado a estos indios en el camino cuando estaba surcando los mares. Yo creo que el reino del oro, el reino del Perú, está muy cerca. Cuando Pizarro los ve, se quedó pues muy impactado, ¿no? Dice, sí, creo que estos indios vienen del reino del oro, el reino del Perú, porque usan ropas de lana, tienen prendedores de oro. Dicen, ya, a ver, despojadlos de sus prendas y hay que instruirlos en nuestra lengua para que ellos nos den información, ¿no? O sea, los convierten en traductores a la fuerza. Recordemos que estos 3 muchachos estaban entonces secuestrados, ¿no? Y dice, a ver, hay que ponerles nombres, como si los 3 muchachos no hubiesen tenido nombres, ¿no? Y le dice, ¿no? A ver, Martín, Felipe y Fernando, ya está. Y los españoles, siempre tan racistas, siempre tan despóticos, le dicen, ¿cómo le vas a poner esos nombres cristianos a estos indios? Mejor que sean Felipillo, Fernandillo y Martincillo. Y todos empezaron a matar de risa, porque el sufijo illo era el nombre que se le ponía a los perros. ¿Se da cuenta, no? Entonces era una forma despótica de tratarlos. Y estos muchachos
van a tener que aguantar muchas cosas porque estaban secuestrados por estos españoles. Y Francisco Pizarro estaba recontra feliz y comienza a apresurar todo para que tengan en pocos días todo listo para continuar la expedición. Sin embargo, a los pocos días mmm, llega la tremenda embarcación de Tafur que había mandado el nuevo gobernador de Panamá para recoger a los hombres, ¿no? Y apenas vieron, se sintieron salvados y se subieron a la embarcación. Además, recuerden que Almagro se había quedado en Panamá, no había vuelto, ¿no? Y Pizarro estaba muy molesto cuando vio que los hombres se habían subido a la embarcación y le dijo a Tafur, ¿sabes qué? Haz un favor, antes de cualquier cosa y que te los lleves, quiero que me lleves a la isla del Gallo. En la isla del Gallo ocurre el incidente que es bastante conocido, cuando Francisco Pizarro obliga a que todos los hombres bajen y traza una línea en la tierra y les dice, a ver, todos aquellos valientes castellanos que quieran venir conmigo a la tierra del oro, a la tierra del Perú, a conseguir fama y fortuna, entonces que crucen esta línea y que vengan conmigo, ¿no? Y aquellos que quieran regresar a Panamá a pasar vergüenza y miseria, entonces que suban a la embarcación. La gran mayoría ya había subido a la embarcación. Ya no querían saber nada, estaban famélicos, estaban hartos, no tenían esperanza de nada. Pero él ya sabía, pues, esto de los indígenas que habían secuestrado. Así que, ¿cómo serían estos digamos, de ladrones, ¿no? Que estando en esas condiciones tan paupérrimas, de todos esos hombres, 13 cruzaron la línea. Esos son los 13 de la isla del Gallo, ¿no? 13 ladrones que tuvieron la ambición de, aún pasando lo de Caín, tenían que cruzar para acompañar a Francisco Pizarro. Y el mismísimo Bartolomé Ruiz también cruza la línea y le dice, Pizarro, yo te voy a acompañar, me dice también. Pero Pizarro dice, no, pero no es necesario, si tú quieres ya te puedes regresar a Panamá. Claro, pues, porque no había nada que lo ate y a Pizarro no le convenía. Pero Bartolomé Ruiz, que ya él había chocado con los naturales, que había visto la cercanía que estaba el reino del oro, el reino del Perú, le dice, no te preocupes Pizarro, yo te voy a acompañar hasta el final, ¿no? Entonces, es así como sería pues el 14º en cruzar la línea y quedarse con Pizarro. La cosa es que pide que los dejen en la isla Gorgona, en donde se van a reponer, y los demás parten a Panamá, en donde por supuesto Pizarro no podía volver así nomás porque le podían cortar la cabeza, ya que había desobedecido la orden del gobernador de Panamá de anular la expedición. Entonces Pizarro fue a descansar un tiempo y luego se va a alistar con esos pocos hombres que lo van a acompañar hasta cruzar y llegar a lo que es la zona de Tumbes. Ahí entonces él le va a sorprender el empedrado de lo que cree es una fortaleza de piedra y obliga a que uno de sus hombres baje para ver cómo es toda la zona. Al cabo de una hora regresa maravillado y le dice, ¿no? Que las calles están empedradas, que la gente luce saludable, que tienen ropas de lana, que usan prendedores y accesorios de oro y que tienen casas con techos de paja y que tienen alimentos en las puertas de su casa, ¿sí? La gente tenía sus costales de papas, de ocas, de productos, ¿no? Que se consumían, y que hay unos animales fabulosos, que son unos camellos que no tienen jorobas, pero que tienen lanas, ¿no? Y claro, nunca habían visto llamas en toda su vida, y acá se usaban como bestias de carga, entonces eran bastante comunes, ¿no? Entonces, Francisco Pizarro ordena que se cargue alguno de estos animales y estas muestras porque ya él estaba planeando cómo iba a ir a pedir permiso de que estas tierras fueran anexadas para España, pero él tener una capitulación para poder ganarse muchos privilegios, pues, ¿no? Entonces, es así como van a continuar la expedición y en donde estos españoles terminan confirmando la existencia del Tahuantinsuyo y lo que le hace sentir seguro que efectivamente, ¿no? Han llegado a que efectivamente han llegado al reino del oro, al reino del Perú, es cuando Pizarro ve a la distancia
en Huanchaco, Trujillo, Chan Chan. Cuando ve la grandeza de esta urbe de barro, que ni siquiera es inca, es pre-inca, ¿no? Es más antiguo. Dice, hemos llegado. Este es el reino del oro, el reino del Perú. Y llegó a explorar hasta la desembocadura del río Santa en Ancash y luego regresó a Panamá de una manera secreta para reunirse con Almagro y con Luque y discutir cuál sería el siguiente paso. Entonces así acaba el segundo viaje y vamos a ver cuál es el tercer viaje, el definitivo, el viaje, el de la conquista. Vamos a ver, así lo van a llamar, ¿eh? De la conquista. Vamos a ver por qué. Entonces Pizarro habla con Almagro todo y acuerdan de que sea él el que vaya a España a capitular, a firmar con Carlos I, que acababa de heredar el trono también de Alemania para convertirse en Carlos V, el emperador. Así que fue recibido por la esposa de Carlos V, que se llamaba Isabel de Portugal, porque era de nacionalidad portuguesa, y con ella firma la capitulación de Toledo para que le den permiso de conquistar el Tahuantinsuyo, estas zonas del Reino del Oro, el Reino del Perú, y le van a ofrecer una serie de títulos a Francisco Pizarro, como por ejemplo el de ser alguacil mayor, un grado militar muy alto, adelantado, estar un paso adelante de los exploradores, además de ser el gobernador de las nuevas tierras descubiertas y además que podía, iba a tener el título de ser un hidalgo, o sea, el título de nobleza que tanto había querido y que según él le había sido robado desde el nacimiento. Entonces Pizarro no cabía en sus zapatos y antes de regresar a Panamá para empezar lo que sería el tercer viaje, decide ir a presumir a su pueblo. Cruzó por diversos pueblos de España y por donde quiera que él iba le hicieron grandes fiestas, homenajes y celebraciones porque todo el mundo ya sabía que era el hombre que iba a anexar nuevas tierras a España. Cuando llega a su pueblo, San Miguel de Trujillo, también tenía una gran celebración, ¿no? Y los que estaban ahí eran sus hermanastros de parte de padre, los Pizarro, y un hermanastro de parte de madre, y los Pizarro le dicen que van a ir con él, que él es su hermano, ahora sí, ¿no? Eran de la familia y todo eso, porque necesitaba gente de su extrema confianza en las Indias Occidentales. Entonces, Pizarro sale de España en general con 145 oportunistas ladrones para venir a asaltar las Indias Occidentales. Y a este grupo de 145 personas que van a venir con él se le va a denominar la hueste perulera. Hueste con H, ¿ya? Hueste. Y es así como aparece en Panamá. Pero Almagro se va a pelear muy feo con él, porque Almagro le había encargado que quería que le consiga el título de adelantado. El problema no es que no se lo consiguió nada más, sino que encima lo había obtenido Pizarro y no Almagro. Así que Almagro estaba muy molesto, sacó su espada y quiso enfrentarse a un duelo con él, pero los hermanos de Pizarro lo protegieron y quisieron enfrentarse y matarlo a Almagro. Ahí ya se ve que había pues una rivalidad, ¿no? A ver, entonces, es así como van a empezar ese tercer viaje, ¿no? Almagro, Pizarro y los hermanos de Pizarro y toda esta gente, cruzando por estas selvas tropicales que les va a ir muy, muy mal y van a demorar el viaje hasta que por fin pudieron llegar a la zona de lo que hoy en día es Tumbes. Así que los hermanos de Pizarro se bajaron como locos para ver todas las maravillas que les habían contado de esa zona, pero regresaron muy molestos y con ganas de enfrentarse a Pizarro porque habían bajado en Tumbes y según ellos mismos habían encontrado que todo el pueblo estaba quemado, que habían mujeres llorando con criaturas, que todo era pobreza, que todo estaba muy sucio. Y creyeron que Pizarro desde un principio les había mentido. Pero ¿qué pasaba? Entre el segundo y el tercer viaje hay 5 años de diferencia, ¿ya? Entonces, las guerras civiles entre Huáscar y Atahualpa se habían desatado con tal ferocidad que Atahualpa en su intento de llegar a Cajamarca había buscado el apoyo de muchas etnias que lo reconocieran a él como inca y como en realidad el heredero era Huáscar, entonces
Entonces, en realidad, había quemado todos estos pueblos y había causado pues una serie de destrozos, ¿no? Por ese motivo es que todo estaba así en desorden. Por eso es que Pizarro llega en el peor momento que pudo llegar aquí, ¿no? Y ese es ese momento del encuentro, ¿no? Porque terminaron yendo al pueblo de los Tallanes, de donde eran estos muchachos que ya estaban 5 años con estos españoles secuestrados como traductores, y al llegar pues a este pueblo, el líder Maizavilca de los Tallanes lo fue a recibir pretendiendo de que esos españoles crean de que Maizavilca pensaba que eran dioses, porque Maizavilca tenía la idea, ¿no? Y asustar a Atahualpa, diciendo que había llegado Huiracocha y un séquito de dioses, y también darle esperanza a Huáscar, que estaba secuestrado por los generales quiteños de atahualpistas en el Cusco, dándole esperanza, dando un chasqui que dijera que que había llegado Huiracocha, pues, ¿no? Pero era Francisco Pizarro. Entonces, Francisco Pizarro se va a enfrentar a Atahualpa porque fue enviado por los Tallanes a Cajamarca, donde estaba, ¿cómo se llama? Atahualpa, y el asunto es que Atahualpa termina siendo tomado prisionero y los españoles, pues, van a buscar la manera de cómo llegar al Cusco, ese era su objetivo, ya se habían enterado bien de todo lo que estaba pasando. ¿Y qué pasa? Que Atahualpa en su astucia propone, ¿no? Darles en canje de su libertad dos cuartos de oro, ¿no? No, 2 cuartos de plata y uno de oro. Pero lo que él buscaba en realidad con esta trampa era que le permitieran hablar con sus generales quiteños, es decir, con sus militares, porque en realidad él tenía un mensaje que darles oculto, ¿no? Que era la orden de que de una vez lo maten a Huáscar para malograrles todo el viaje al Cusco a los españoles. Y es así como por fin de boca en boca va llegando el mensaje y a Huáscar lo condenan a lanzarse de espaldas a las aguas del río Andamarca, ¿no? Y de esa manera es que va a morir ¿cómo se llama? Huáscar. Cuando los españoles se enteran, ¿m? Le van a decir ¿no? a Atahualpa de todo y no van a parar hasta matarlo, hasta darse cuenta que habían sido pues estafados, acusándolo de un montón de cosas absurdas, como de no ser cristiano, como de haber botado la Biblia al piso, haber matado a Huáscar, por lo tanto ser un fratricida, ser un incestuoso, por haberse casado con una mujer que era miembro de su Ayllu, pero los Ayllu son extensivos, son territoriales, no necesariamente son sanguíneos. Entonces, bueno, no había ningún tipo de entendimiento entre estas dos culturas y lo condenan a ser mmm, quemado vivo en un principio y al final le dan la pena del garrote, ¿no? Cuando lo terminan bautizando a la fuerza. Entonces, ya estaba muerto Huáscar, ya estaba muerto Atahualpa, y deciden marchar rumbo al Cusco. Pero al llegar al Cusco, estos españoles se van a encontrar que el que había asumido el poder era Manco Inca, otro hijo de Huayna Cápac, nacido en el altiplano, medio hermano de Huáscar y Atahualpa, que en un principio fingió ser su aliado y luego va a ser uno de los que los va a perseguir a estos españoles. Y es así entonces como empiezan unos enfrentamientos entre los propios españoles, que van a ser lo que vamos a denominar las guerras civiles entre estos. ¿Por qué se van a pelear los españoles entre sí? A ver, en primer lugar, por la posesión de las encomiendas. ¿Qué los había motivado de moverse tan lejos, de hacer todo este viaje y soportar toda la ambición? Era que al llegar a estas tierras tan ricas, porque el reino del oro, el reino del Perú, entonces ellos podían establecer un régimen feudal, en donde ellos iban a tomar feudos, que en realidad eran estas encomiendas, así se va a denominar, donde estos pueblos indígenas, con el territorio, con indígenas incluidos, eran entregados por la corona española, que ahora eran dueños, según ellos, de estas tierras, para que uno de estos primeros conquistadores pueda administrarlas, pero también debería proteger a los indígenas, educarlos, evangelizarlos y cobrarles el tributo indígena, ¿no? En realidad, lo que hacían era prácticamente robarnos la tierra con gente y todo para tenernos a su disposición. Pero vamos a ver cómo se van a pelear por esas circunstancias y entre otras. Por ejemplo, vamos a tener ahí 3 fases de lo que vamos a conocer como las guerras civiles entre los conquistadores o entre los españoles. La primera
se conoce como la Guerra de los Conquistadores, que va a ser el enfrentamiento que van a tener Pizarro y Almagro por la posesión del Cusco. Cuando llega Pizarro, se queda maravillado con el Cusco, le dice a Almagro, ¿sabes qué, Almagro? Tú agárrate de todas las tierras que hayan hacia el sur, porque el Cusco me lo voy a quedar yo, es mío. Ay, Almagro montó en rabia y le dijo, no, porque de acuerdo a la capitulación de Toledo, del paralelo de Chincha para abajo es mío y de ahí para arriba es tuyo, así que yo quiero que el Cusco me pertenece. Y los hermanos de Pizarro se le fueron encima y Manco Inca se ganó con toda esa bronca. Entonces, cuando Pizarro marchó a Lima con la finalidad de instaurar la capital, Almagro fue convencido por Manco Inca de que podía explorar hacia el sur porque en realidad había reinos mucho más ricos y le metió la ambición, pero en realidad lo engañó porque hacia el sur estaba Chile y lo único que tenía que ver ahí era cruzar el desierto de Atacama, ¿no? Tremendo castigo. Y dijo, ahí que se muera, pues eso es lo que había pensado Manco Inca, ¿no? Pero no se sabe cómo, pero efectivamente Almagro fue, cruzó de ida y vuelta el desierto de Atacama y regresó al Cusco con la intención de matar a Pizarro, matar a Almagro, perdón, Almagro, matar a Pizarro, matar a Manco Inca, ¿no? O sea, ya no quería que nadie se burle de él. Entonces es la primera guerra de los conquistadores, ¿no? Y obviamente cada uno quería pues las mejores encomiendas, así que cada uno tenía gente de su bando. Entonces cuando Almagro sale del Cusco con la intención de venir a Lima a matar a Pizarro o enfrentarse con él, se topa que estaban llegando los hermanos de Pizarro al Cusco y ahí se enfrentan en la batalla de las Salinas, así se llamaba ese lugar, en la salida del Cusco y lo matan a Almagro. Lo llevan tanto que mandaron su cuerpo al Cusco, su cabeza separada del cuerpo e impidieron que le dieran cristiana sepultura por un tiempo. Y los almagristas, era el hijo de Almagro había venido con un hijo que era un muchacho, pues Almagro el Mozo, que había tenido con una indígena de Nicaragua, era un muchacho mestizo, decidió vengar a su padre e ir a matar a Pizarro. Y lo estuvieron ahí aguaitando, pero Pizarro no salía para nada de lo que ahora es la Municipalidad de Lima, la casa del gobernador. Y lo van a abordar el domingo, el día de la misa, porque pensaban que él iba a salir. Pero como no salió y al final el cura fue a su casa a hacerle la misa en su casa, los almagristas se asaron y se metieron a la casa. Y lo encontraron a Pizarro a medio vestir y lo mataron de una estocada en la garganta. Así que si se da cuenta, miren, recién habían llegado en estas zonas todo y ya no había Huáscar, ya no había Atahualpa, ya no había Almagro y ya no había Pizarro. O sea, todos estos primeros protagonistas murieron en tiempo récord. ¿Qué les parece? Y por su propia ambición. Entonces, esa fue la primera guerra de los conquistadores. Nótese que ya no había ninguno de los que habían firmado la capitulación de Toledo. Entonces España dijo, bueno, entonces nosotros vamos a poner nuestras leyes, nuestras normas, porque ya nadie tiene por qué reclamar nada. Se le habían hecho a Colón, ahora era más fácil porque Pizarro y Almagro estaban muertos. Entonces, ¿qué ocurre? Viene la guerra de los encomenderos. O sea, aquellos primeros conquistadores que habían llegado con todos ellos, incluyendo los hermanos de Pizarro, creían que merecían mucho, pues, pero España dice no, leyes nuevas van a disminuirle el poder a los encomenderos y todo en favor de la corona española, ya que se habían muerto los primeros conquistadores. Entonces se levanta Gonzalo Pizarro con su amigo Francisco de Carvajal y se enfrentan cuando España quiere mandar al primer virrey, que va a ser Blasco Núñez de Vela. Entonces, ¿qué ocurre? Lo van a expulsar, van a terminar matándolo y España manda refuerzos y los matan a Gonzalo Pizarro y a Francisco de Carvajal en la batalla de Jaquijaguana. Y sus cabezas, ¿no?, fueron exhibidas en diferentes pueblos, diferentes partes del reino, para demostrar qué cosa pasaba con aquellos que se rebelaban contra la corona española. Y comenzó ya España a establecer el sistema virreinal, es decir, ya comienzan a acomodarse de acuerdo a sus intereses. Luego viene otra guerra civil, la guerra de los insatisfechos. Se hizo un nuevo reparto de las encomiendas, de ciertos beneficios, y en el famoso reparto de Huayna Rima vino la guerra de los insatisfechos. O sea, aquellos que no estuvieron contentos con lo que se les dio, sobre todo porque, entre otras cosas, se les había suprimido los servicios personales, o sea, una serie de gollerías que ellos tenían y se levantaron. ¿Quién se levantó? El líder de todos ellos, Hernández de Girón, pero fue derrotado en la batalla de Pucará y su cabeza le fue a hacer compañía a las otras dos cabezas más y estas tres cabezas se terminaron pudriendo en la Plaza Mayor de Lima para que sirvan de escarmiento a otros que buscaban hacer lo mismo.
¿Y qué hace España? Ratificar su poder y comenzar a ordenar las cosas a su conveniencia. Pero en el Cusco se había levantado un movimiento de resistencia, primero con Manco Inca, ¿no? Que al darse cuenta que querían restituir el poder incaico y al no conseguirlo dijeron, bueno, en todo caso lo menos que podemos conseguir son ciertos beneficios para para estas élites incaicas, los descendientes de las panacas, ¿no? Entonces Manco Inca, ¿no? Va a empezar con esta resistencia incaica desde 1536, pasó a fingir ser aliado para luego ser un opositor, asedió Lima, el Cusco fue derrotado, trasladó su rebelión y quedó con el recinto en Vilcabamba. Y luego fue asesinado por los almagristas en venganza por haberlos mandado a la zona de Chile, al desvío. Entonces, el que va a asumir esta resistencia indígena en el recinto de Vilcabamba va a ser su hijo mayor, Zairi Túpac, que al final fue convencido por los españoles y reconoció que Felipe II era el rey y le dieron una encomienda y se fue. Entonces tuvo que asumir el otro hijo de Manco Inca, que era Tito Cusi Yupanqui. Tito Cusi Yupanqui terminó firmando también la paz de Acobamba con los españoles, permitiéndole el ingreso de misioneros y religiosos a Vilcabamba, y los españoles lo reconocieron que él era un rey, pero solo de Vilcabamba, o sea, hicieron como un pacto. Pero luego tomaría el poder el último hijo de Manco Inca, que fue Túpac Amaru I. Túpac Amaru I, ¿no? Él ordenó que todos los religiosos que habían sido infiltrados en Vilcabamba fueran asesinados. Y por eso es que la corona española se ensañó con él y fue capturado por mandato del virrey Toledo y ejecutado, ¿no? En la plaza del Cusco en 1572, ¿ya? Y de esa manera, pues, terminaría esta resistencia, ¿no? Entonces ya la élite incaica quedaría sometida. Hubieron algunos intentos de resistencia cultural, como por ejemplo el caso del Taquioncoy, que era un varón llamado Juan Chogne, con dos mujeres que se apodaban las dos Marías, y que lo que hacían era pasearse por los pueblos y decían que mediante el canto y la danza la gente podía votar este cristianismo que les habían impuesto los europeos, y que podían volver a los cultos religiosos. O sea, tenían un mensaje doble, ¿verdad? Y también surge el mito del Incarri, ¿no? La idea que hay un Inca que está surgiendo debajo de la tierra y que este Inca va a, cuando esté, o sea, está descuartizado, pero cuando pueda armarse va a surgir debajo de la tierra y va a regresar a las épocas de las glorias incaicas, ¿no? Todas las ideas que comienzan a figurarse en esta resistencia cultural también. Pero, ¿qué hacían los españoles? Y ya de ahí vamos con la parte que es mucho más veloz, porque ¿cómo es que estaba establecido el sistema virreinal? El sistema virreinal en realidad parece que no hubiera terminado, ¿no? Porque tenemos todavía muchas taras coloniales que han quedado como una profunda herida en la sociedad que no se puede sanar ni resolver con todas las taras que ha dejado la época segregacionista del virreinato en el Perú. Se instaura en el año de 1542 hasta el año de 1821, o sea, dura casi 3 siglos, ¿no? Y fue un sistema de gobierno establecido por la metrópoli, se refieren a España, con el fin de consolidar y centralizar el poder de la corona española sobre los dominios que ellos decían que eran suyos aquí en América. A ver, la organización era de la siguiente forma. En España, la organización en la metrópoli, o sea, allá en España, estaba dirigida por el Consejo de Indias. O sea, las colonias las administraba el Consejo de Indias, que eran los que escogían a los funcionarios o autoridades que iban a venir a trabajar a las colonias, elaboraban las leyes de Indias que tenían que cumplirse en las colonias, y eran también un tribunal de justicia en última instancia, ¿no? Como para ver los juicios de residencia, o sea, cuando las autoridades si querían regresar o no a España, si querían quedarse aquí o ir para allá, de eso se encargaban. La máxima autoridad en realidad del Imperio Español era el rey, ¿no?
Y en el periodo en que ocurrió el virreinato, estuvieron en el poder la dinastía de los Habsburgo y la dinastía de los Borbones, ¿no? La próxima semana nos tocará hablar de los Borbones. Y eran gobernados por la Real Cédula, ¿no? Y se ejercía el regio patronato. ¿A qué se refiere en esto? Que el rey rige, el rey gobierna y por lo tanto es el patrón de todas esas tierras, ¿no? O sea, en realidad es un concepto, pues, del absolutismo, ¿no? Porque como hemos visto, ellos estaban dentro de esta corriente. Ahora, el virrey Toledo fue el que va a establecer el virreinato bajo el modelo y la estructura que les convenía a los españoles y él es el que lo establece en estas tierras. Tenemos entonces como objetivo general que Toledo va a buscar reorganizar el gobierno colonial fortaleciendo el poder del Estado español, por supuesto, ¿no? Y en las medidas económicas lo primero que hizo fue censar a la población para saber de cuánta mano de obra disponían. También tasar el tributo en dinero. ¿Por qué? Porque dicen que nosotros habíamos perdido las guerras de conquista y que por eso teníamos que pagarles un tributo. O sea, no les bastaba con robarnos o poderse en nuestras tierras y esclavizarnos, sino que además nos cobraban el tributo indígena. Además de restablecer la mita minera, la mita que era el trabajo colectivo que hacían los varones, ¿no? En la época incaica, pero esta vez hacerla en favor de los españoles, para obligar a los varones a que sean indios mitayos, ahí viene ese término, y que se encarguen de sacar metales de la mina para entregarse a los españoles. O sea, para eso incluso forjar las reducciones indígenas, ¿no? ¿Y qué van a hacer las reducciones indígenas? Van a ser aquellos pueblos en donde van a tener a varones disponibles como manos de obra. ¿Mm? Y además implantarnos un modelo jerárquico religioso para colmo con la Inquisición. Instituciones españolas en América. Estaba la figura del virrey. El virrey era el gobernador general, dictaba sus normas que eran ordenanzas. Además era el jefe de lo militar, era capitán de armas. Y era algo así también como un ministro de Economía, porque administraba la Real Hacienda. Él gobernaba sobre la Real Audiencia, que va a ser el máximo tribunal de justicia, compuesta por jueces que eran llamados oidores, porque oían los problemas. Además de administrar justicia en asuntos civiles y penales, eran evidentemente jueces, eran el poder judicial, y dirigían el gobierno en caso de la ausencia del virrey, porque recuerden que el virrey era el que presidía la Real Audiencia. Además, se van a encontrar tres tipos de audiencias distintas: la de Lima, la de Charcas, que es en lo que ahora es Bolivia, y la de Quito, en lo que ahora es Ecuador. ¿Qué más? A ver, territorialmente existían una especie de jefes regionales, vamos a decir así, que se van a denominar los corregidores, responsables de los corregimientos, ¿no? Por supuesto, los corregimientos. Y estos eran muy odiados porque eran muy crueles y se supone de que ellos iban a tener una serie de funciones como pues unos jefes regionales. En primer lugar, organizando la mita minera, ¿no? En favor de los españoles, por supuesto, explotando a los indígenas, recaudar la plata del tributo indígena, obligar a que los indígenas les compren encima mercancías y supuestamente administrar justicia. Pero como les digo, bastante odiados por sus injusticias. Y también vamos a ver que estos corregimientos tenían a su cargo las municipalidades en zonas urbanas, que eran los cabildos, que estaban dirigidos por alcaldes, regidores y oficiales reales, y también sobre las reducciones indígenas, que eran los pueblos indígenas que congregaban a mucha gente que les servían de mano de obra, sobre todo de indios mitayos, como los van a llamar, y colocaban de autoridad a un cacique, es decir, trajeron ese término importado, ¿no? De la zona del Caribe, de América Central, perdón, y para que sea una especie de alcalde de pueblo. Por lo general eran o indígenas muy respetados por los otros indígenas o eran mestizos. Pasemos a la siguiente. Ahora, ¿cómo estaba organizado el comercio? Bueno, el principio que movía a estos y que les había hecho llegar hasta estas tierras era
efectivamente el olor al oro, ¿verdad? ¿Qué cosa querían? Metales y piedras preciosas, es lo que venían a buscar, ¿no? Porque el mercantilismo tiene como principio el intervencionismo estatal, es decir, que la corona española era la que tomaba todas las decisiones, tenían un monopolio, porque solamente España podía explotar estas tierras, y el bullonismo, es decir, esta exagerada concentración de metales preciosos que los franceses le decían en son de burla que eran bullonistas porque les gustaba el bullón, y el bullón era el lingote de oro de metal. Pero había problemas con el monopolio, porque había contrabando, porque había gente que no pagaba impuestos y sobre todo porque había mucha piratería, ¿no? Que eran pues unos ladrones de mar que les robaban a los españoles lo que los españoles se robaban de acá, ¿no? También existían los corsarios, que eran unos marineros, muchos de ellos con educación, estudios, que eran pagados por reinos como Inglaterra para robarse las flotas y los galeones de España y trabajaban a sueldo, ¿no? Eran mercenarios, eran estos corsarios, para poder enfrentarse, ¿no? Y robar las riquezas que robaban unos u otros. En España existía la Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla, ¿no? Era la que regulaba el comercio transatlántico con las colonias. Ajá. Es decir, era el organismo que, por ejemplo, cobraba el impuesto a la importación y exportación, que era el almojarifazgo, y organizaban todo lo que era el movimiento de las flotas, de los galeones y todo eso. Además, en Lima estaba el Tribunal del Consulado, que era como una especie de anexo de la Casa de Contratación de Sevilla, pero la versión, digamos que propia del virreinato. Regulaba el tráfico comercial al interior del virreinato, cobraban un impuesto al comercio interior que se va a denominar la alcabala, y terminaron organizando también la Armada del Sur, ¿no? Que era una patrulla marítima que protegía que no fueran asaltados ni por corsarios ni por piratas en esta zona del Mar del Sur. Digamos. A ver, y bueno, ¿qué los trajo aquí? ¿Qué los trae hasta la fecha, ¿no? A estas tierras? Pues es el afán de robar y de lucrar con nuestros recursos naturales, ¿no? La minería. Los españoles vinieron aquí para poder robar principalmente nuestros metales, el oro, la plata, utilizar el mercurio para separar estos metales, ¿no? Y por eso es que la minería era la actividad más importante, ¿no? Durante la época colonial. Como vemos, no hemos cambiado mucho, ¿no? No, la minería, todo mundo defiende la minería, pero porque en realidad lo que defienden es que vengan los extranjeros a extraer estos metales, a pagar un costo mínimo por el metal, evadir los impuestos, porque en realidad ellos les dan cutras a los pitucos, a esos que son los que se creen dueños del país, los que tienen los lobbies, los empresarios y todo esto, que les ofrecen que vengan a devastar, claro, porque no son sus pueblos, no son sus tierras, no es su gente la que se contamina con mercurio, a la que les secan las lagunas altoandinas y todo esto, ¿no? Y de esa manera se negocia. O sea, esto es tan viejo como nuestra historia. Por eso le digo, seguimos en la época colonial, las cosas no han cambiado. Entonces, en esa época se van a destacar las zonas donde más van a explotar la minería. La zona de Potosí, en Bolivia, que se bajaron dos tremendos cerros llenos de plata, ¿no? Y fue una zona de mucha explotación en su tiempo. Y por otro lado también Huancavelica, de donde se extraía el mercurio o azogue, que lo utilizaban para poder separar el oro de otros metales. Entonces, una amalgama hecha con azogue o mercurio para este fin. En la mano de obra se utilizaba a los varones indígenas obligándolos a ser indios mitayos y si no, a realizar labores comunitarias de minga o minca para que estuvieran ligadas a la minería. Todo aquel español que quería dedicarse a la actividad minera en estas zonas podía hacerlo pagando la quinta parte de lo que extrajeran directo a la corona española. Eso se denominaba el quinto real. El 20% de la producción minera iba directo para España. ¿Qué más hacían los españoles aquí? Bueno, van a producir algunas cosas, pero no muchas porque no querían hacerle la competencia a España. Por eso que la industria americana fue muy limitada, porque habían políticas proteccionistas en favor de las manufacturas de Castilla,
España en general. Y lo que sí es que había criollos españoles que se dedicaban a hacer obrajes y chorrillos, o sea, tenían talleres manufactureros textiles, algunos grandes como los obrajes y otros más pequeños como los chorrillos, pero ambos tenían en común que esta mano de obra eran indígenas que eran, según ellos, rescatados de las minas como indios mitayos para que sean yanaconas en los obrajes. O sea, iban y compraban a un indio mitayo para llevarlo a explotarlo en los cabildos, en los obrajes y chorrillos. O sea, imagínense. Ahora, los españoles habían planificado todo. Habían traído a gente secuestrada de África, a quienes traficaban como esclavos y los habían traído aquí a los africanos para poderlos explotar en las haciendas y las estancias, o sea, en donde se producía la agricultura, ¿no? Recursos agrícolas o los ganaderos, como las estancias. Por eso tenían mano de obra, principalmente, de estas personas africanas esclavizadas y de yanaconas, que van a ser indígenas, que habían sido comprados para llevarlos a explotar a otro lado. Así era. ¿Cómo era la organización social? Bueno, acá vamos a ver la crueldad en toda su esplendor, todo el racismo, todo eso que existe hasta el día de hoy. Por eso es que sabemos muy bien, y más ahora que nunca, con lo que ha pasado en el último mes de diciembre y lo que está pasando y que ha empezado a suceder este día en particular, ¿no? Con más fuerza, que en todas las protestas la vida de los indígenas, de los campesinos, vale menos, ¿no? Que la de los pitucos, la de los acomodados, de los que son de las clases más pudientes, ¿verdad? Y vemos que se reproduce el mismo sistema colonial. ¿Cómo era la organización social? Y muy parecido a la que vivimos en la actualidad. Una sociedad tripartita, es decir, que dependiendo de tres factores te podían clasificar. De tu raza, de qué familia venías y a qué ocupación o a qué te dedicabas. Los españoles establecieron dos repúblicas paralelas. Había un mundo para españoles y un mundo para indios, así lo van a denominar, ¿no? Usted ha visto que hay unos congresistas terriblemente ignorantes que yo no sé para qué les han pagado universidades en el extranjero, incluso si son tan bestias, ¿no? Eso es más criticable que alguien que no estudió, es alguien que habiendo tenido esa oportunidad sea tan animal, ¿no? Y diciendo que sí, ¿no? Que somos blancos e indios, dicen, ¿no? Así, ni siquiera dicen blancos y indios, ni siquiera saben utilizar bien el propio castellano, siendo ellos tan ilustrados y creyéndose tan blancos y españoles. Bueno, entonces dice que habían dos repúblicas paralelas, ¿no? Una república de españoles, donde habían normas y privilegios para todo aquello que fueran de ascendencia europea, los que habían nacido en la península, ¿no? Y tenían posición, tenían fortuna, posición social, tenían además influencia política, y cometieron un error los españoles, ahí dividirse en dos clases, ¿no? Pues ahí iban a gestarse muchos odios. Aquellos que habían nacido en España tenían una categoría superior a aquellos que eran hijos de españoles nacidos en las colonias, que eran los criollos. Entonces, ¿qué ocurre? De esa manera había un mundo para blancos y otro mundo para indios, como ellos nos van a llamar. Todas aquellas personas de ascendencia andina se dividían en dos categorías. Los que venían de las panacas o la nobleza indígena, entonces no pagaban tributo indígena, y en algunos casos habían matrimonios por conveniencia, ¿no? De españoles con miembros de la nobleza indígena cuyos hijos eran mestizos y tenían ciertos privilegios. En el caso de los indios del común, como lo van a denominar, o los indios de cédula, porque tenían una identificación, o indios forasteros, como también los van a llamar los que traían de más lejos, eran aquellos que sí tenían que pagar tributo indígena y no tenían ningún beneficio. Y a propósito dividieron a los indígenas para poder evitar de que se unan para bajarse a los españoles. Y como consecuencia de la convivencia entre españoles, indígenas y africanos, surgieron las mezclas de los mismos, ya sea por afinidad, ¿no? Gente que se enamoró de alguien de otra etnia, o por violaciones que había. El resultado es que nacían personas que van a ser denominados bajo un sistema de castas, ¿no? De diferentes grupos raciales, pero que siempre eran juzgados motivo de burla por el hecho de que simbolizaban muchas veces uniones prohibidas, ¿no? Que no estaban dentro de lo aceptado, ¿no? Y esos prejuicios raciales que tenemos hasta el día de hoy en nuestro país.
Por ejemplo, los españoles odiaban que se mezclaran los indígenas con los africanos, porque sabían que de esa manera podían unir fuerzas. Por eso es que el hijo de esta unión era denominado Sambo y era muy odiado y motivo de una mezcla prohibida para los españoles. Luego estaban, por ejemplo, blancos españoles que se casaban con mujeres de la nobleza indígena y cuyo resultado sus hijos eran mestizos, como la mayoría de nosotros, ¿no? Y si eran así de matrimonio entre nobleza indígena con españoles, entonces esos mestizos tenían ciertos derechos, no muchos, pero tenían al menos más derechos que los indígenas, porque eran mezclados y tenían plata. Cuentan, el factor dinero funcionaba. Y pero si eran hijos producto de las violaciones de hombres blancos a mujeres indígenas, entonces los mestizos no tenían ningún derecho y eran rechazados por ambos grupos raciales incluso. Y luego estaban las mezclas de los blancos, o sea, de los españoles con los africanos, ¿no? Y que esta unión era denominada mulatos y era un término profundamente despótico porque mulatos viene de mula, o sea, como si el resultado, ¿no?, fuera una mula, eso es lo que estaban emulando ellos, ¿no? Y lo peor es que estos resultados venían de violaciones, de patrones blancos sobre mujeres negras y que nacían estos muchachos con este estigma, ¿no? Así de terrible, ¿no? Y los africanos esclavizados, ¿no? Eran personas que habían sido secuestradas de África, traficadas en las peores condiciones y que trataron de introducirlos para la agricultura y el trabajo ganadero en todo el país, pero los que fueron llevados a las sierras altoandinas fallecieron porque sus cuerpos, perdón, no están preparados para ese frío intenso, son cuerpos hechos para el calor de África, ¿no? Y por eso muchos murieron y los que lograron adaptarse se adaptaron a la costa peruana, ¿no? Y por eso hay muchos de ellos en Ica, en Cañete, en Lima y también en algunos puntos del norte del país, ¿no? Como en Saña, por ejemplo, en Lambayeque. Muchos de ellos, bueno, eran peones en las haciendas, otros lograron independizarse, salirse de este sistema, pero también eran artesanos, otros vendedores ambulantes y otros eran sirvientes domésticos, ¿no? La educación colonial. Bueno, la educación colonial era completamente elitista, dirigida a los españoles y a los criollos, y en algunos casos a algunos mestizos, ¿no? Era una educación religiosa, escolástica, la fe por encima de la razón, memorística, patriarcal, segregacionista, les enseñaban todo este racismo, y no había niveles muy establecidos, ¿no? Lo que sí era formal era que los varones se formaban de estas categorías, ¿no? De los que tenían la nobleza y eran españoles, las primeras letras, luego pasaban por estudios menores y finalmente iban a la universidad, a lo que vamos a denominar los estudios superiores. Por eso, pues, la primera universidad y la única que había en su tiempo, la Universidad San Marcos, ¿no?, fundada por los padres dominicos. También hubieron colegios mayores que eran residencias estudiantiles, en donde se daban estudios complementarios, pero también había una forma de educarse no formalmente, ¿no? La gente más pobre podía formarse en las parroquias de una manera muy básica. Las mujeres también se les daba menor educación, así sean de la nobleza con privilegios, pero no tenían el derecho a la educación como los hombres. Y también las personas se formaban a veces en talleres, gremios, ¿no?, para convertirse en artesanos, hacer diferentes oficios. La Iglesia Católica, ¿no?, estaba conformada, tenía mucha fuerza en esa época acá, por el clero secular, o sea, personas allegadas a la Iglesia Católica que no necesariamente eran monjas, monjes o sacerdotes, y también el clero regular, que sí eran estos miembros del clero. Existían órdenes religiosas, como la de los dominicos, que son los primeros que llegaron al Perú, los franciscanos, que estuvieron muy presentes en la Amazonía, eso vamos a hablar de otra clase al detalle, los agustinos, también que han estado metidos acá desde que llegaron los españoles, y los últimos en llegar los jesuitas, es decir, de los más ladrones, como vamos a verlo la próxima clase, porque hoy nos toca hablar ampliamente de los jesuitas. También trajeron la Inquisición, ¿no? Y la Inquisición se encargó, pues, de juzgar a muchas personas por herejía, ¿no?, a través de autos de fe, en donde en la calle te sentenciaban, ¿no? El menor castigo, como se acuerdan, les mencioné en la clase anterior, ser paseado calato 3 días para que la gente te insulte, te ofende y te humille, y si no, ser quemado vivo en la plaza pública. O sea, todas esas cosas de Europa las trajeron acá. Y finalmente, el arte colonial. Lo que siempre digo en esta clase, y le recomiendo a ustedes, muchachos, es lo siguiente, ¿no? Muchos
hemos nacido en Lima, bueno, por accidente, porque somos de orígenes provincianos, en gran mayoría, nuestros abuelitos, nuestros padres de repente, ¿no? Pero el hecho de estar aquí en Lima no significa que nosotros realmente conozcamos esta ciudad. Yo le recomiendo que usted en algún momento, como paseando con sus amigos, con su familia, no sé, vayan al centro de Lima y traten de fingir que son turistas, en el sentido no que van a pretender ser otros, sino que suban al Urbanito, al Mirabús y todos esos servicios que son para turistas y comiencen a ver Lima como si fuera una ciudad extranjera que no conocen, porque solo así van a entender, por ejemplo, el arte colonial. Por ejemplo, el recorrer las fachadas de las iglesias o entrar en ellas, ver los púlpitos, los balcones, ¿no? La arquitectura que tiene todo un estilo, sobre todo barroco, ¿no? Ver en los principales museos y mucho del interior de esas iglesias, este arte colonial a través de las pinturas, ¿no? Entonces, es lo mejor, ¿no? Porque una cosa es que lo lean, lo vean, claro, lo van a leer, lo van a estudiar, y otra cosa es que usted pueda ir, está en la misma ciudad, ¿no? No hay que ir a otro país ni nada, simplemente hay que mirar los propios lugares que nosotros habitamos con ojos extranjeros, porque así vamos a poder nosotros analizarlo mejor. Bien, entonces acá está la línea de tiempo de lo que hemos trabajado y les dejo las alternativas y me retiro, chicos.